días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están mirando de distintas partes de Latinoamérica y del mundo. Les habla Saúl Asto, soy el director de la comunidad No Ágida de Chile y el día de hoy este espacio se viste de gala, como siempre, con todos nuestros invitados para poder recibir a un personaje, a una persona muy conocida. Él es ingeniero químico, él nació en Bogotá, es judío. eh, Sabemos que le gusta la música, es compositor. Por ahí encontramos una melodía que se llama Niñez, que está escrita en do mayor. Hizo Aliá hace aproximadamente 10 años atrás. No sé si ya lo mencioné, pero es ingeniero químico, una persona muy joven. Me va a tener que corregir a ver si la chunto. Tiene 28 años, 27. ¿Ya? Tenemos aquí a Jacob Amar Rothstein. Jacob, ¿cómo estás? Gracias, Shaul, a todos los que estén viendo esto. Sinceramente, me han hecho en la vida muchas entrevistas, de hecho, incluso en televisión, etcétera. Pero para Benay Noah, siento que es un tema tan cercano a mi corazón. No quiere decir que me pongo nervioso, aunque sí, eh, pero me emociono mucho. Entonces, gracias por la invitación. Y bueno, Jacob, querido. Eh, bueno, antes de empezar la entrevista te preguntaba qué hora es allá. Aquí son las 5 de la tarde, hace un calor feroz. Y tú nos decías que son las 10 de la noche por allá. sí, y hace un frío feroz. Me imagino, me imagino. Y Jacob, ¿podrías comentarnos, antes de empezar con ciertas preguntas que queremos hacerte, podrías comentarnos hace cuánto tiempo llegaste a Colombia? ¿Cómo es esta relación que tienes con Colombia? Sí, el pueblo judío, eh, así- yo lo digo de una forma más romántica. Em, Dices que hice Aliyah hace 10 años, lo cual cronológicamente es correcto, pero a mi perspectiva de verlo, ¿qué es Aliyah? Para los que no conocen el término, es migrar a Israel. Yo considero que para llegar a Israel me tomó 2000 años, porque yo me considero simplemente una parte del proceso histórico del pueblo judío de retornar a su tierra. Los judíos simplemente nacimos en el exilio por cuestiones, por accidentes, se podría decir. Puede que me vean cámara lenta un poco, ¿verdad? Como en framas, ¿cómo se dice eso? Pero bueno, mientras me escuchen. No, Eh, está súper bien. y y simplemente por cuestiones del destino nací en Latinoamérica y creo que un destino muy afortunado, porque así es como pude tomar el idioma que ahora estoy utilizando para poder difundir Torah para Bnei Noach. Em, una niñez de un niño judío común de Latinoamérica, yendo a la escuela judía, eh, yendo a movimiento juvenil judío, que yo fui uno de los digamos, líderes del movimiento juvenil judío. Rosh Madrigim se llama ese cargo. En el colegio también fui influyente. A los 15 años participé en el concurso mundial de Tanaj. Es un concurso que se hace en Israel con jóvenes de todo el mundo, que al final quedan 70 competidores de todo el mundo. Yo tuve digamos, gracias a Dios, el intelecto de haber sido uno de estos participantes. Eh, y recuerdo que en mi niñez, siendo que uno es judío, uno está muy sumergido en esto, en la Torá, en las tradiciones, para uno es muy, digamos, intuitivo este tipo de temas. Para mí era, en verdad, el Tanaj, yo lo veía como, digamos, historias, digamos, cuentos que le pasaron a mis antepasados hace milenios, pero ya, nada más que eso. Pero cuando visité Israel, recuerdo empezar a analizar lo que es Israel, un país que realmente que piensa que en Latinoamérica, particularmente en Colombia, hay hoy en día yo creería que unos 3000 judíos, y piensa pasar de una burbuja comunitaria muy pequeña, porque los judíos somos un pueblo que históricamente hemos estado aislados, digamos, y de repente llegar a Israel o totalmente al revés, todos son como tú.
como yo, pues todos judíos, nombres judíos, siendo que en Latinoamérica los nombres comúnmente son nombres latinoamericanos. En Israel de repente empiezo a ver personas que se llaman Abraham, Jonathan, Jacob también como yo, y yo, wow, personas con nombres hebreos, nombres, lo que yo en Colombia tengo en un libro que está muerto, ese libro llamado Tanaj o Tefilá, Sidur, el Sidur o lo que sea, en Israel no, en Israel tiene vida. Entonces empecé a recapacitar que realmente este fue esto lo pensé ya a los 15 años, entendí que esperamos 2000 años el pueblo judío para volver a nuestro hogar. Simplemente por las cuestiones históricas aparecimos en los distintos exilios que hay, que esto también tiene una razón de ser, etcétera. Y bueno, así es como decidí hacer Aliá. Y básicamente es como se puede decir, el génesis de esta travesía o un nuevo capítulo en mi vida, digamos. A los 18 años fue que llegaste por ese concurso, si no me equivoco, ¿cierto? En el concurso fue a los 15 años, Ah, a los 15. pero claro, pero la ley israelí solo puedes hacer alía si estás solo si eres mayor de edad, es decir, a los 18. Por mí me hubiera ido a los 15, pero legalmente no podía. Así que esperé apenas cumplí los 18, yo ya estaba rumbo a nuestra tierra. Excelente. Hay en este proyecto que tienes tú que se llama Filosofía Judía, eh, eh, tus, tus videos, tus enseñanzas, en realidad son para no ágidas. ¿Por qué no le pusiste filosofía no ágida y le pusiste filosofía judía? Es muy buena pregunta, me la hacen frecuentemente. Desde un punto de vista más de mercadeo, llamémoslo así, el término no ágida, sí, es verdad que ha tomado mucho vuelo últimamente, pero seamos sinceros, no es la norma. No es algo que las personas sepan no ágida y sepan de qué se está hablando, por lo menos en esta década, no. Ya en la próxima década estoy seguro que será parte del paisaje. Em, pero pensé, ok, yo quiero enseñar a Bnei Noach, pero ¿cómo hago para que las personas realmente sepan de qué se está hablando? Que no es otra religión, porque de hecho esta es una de las conclusiones que tuve esta semana. Esto no lo he dicho públicamente porque lo sigo, estoy, digamos, cocinando en mi cabeza todavía, pero creo que acá lo expresaré por primera vez. Llegué a la conclusión, y quizás ustedes estén de acuerdo, en que ustedes saben que muchas personas dicen que el noajismo, como lo llaman, fue un invento jasídico para frenar las conversiones al judaísmo. Pues mi conclusión es justamente la opuesta. Pienso yo que si una persona se vuelve noágida, se está convirtiendo al judaísmo, porque el judaísmo no es una religión en sí, sino es un sistema de valores, un sistema de pensamiento, un sistema de actuar, y en el momento que el no judío adopta los valores del noágida, él está tomando los valores del judaísmo, porque los valores del noágida son los valores del judío. Así que el noajismo es en sí judaísmo. Entonces, para mí que se llama filosofía judía, la filosofía judía es la misma filosofía del noágida, es la misma cosa. Entonces, eso ya es en el sentido más trascendental. En el sentido práctico es porque es un buen señuelo, seamos sinceros. Las personas han llegado a mi página, gracias a Dios, por el nombre, filosofía judía, los judíos, su filosofía, y empiezan a ver que también como no judíos, las personas pueden tener una vida ideal y así. Si me permites, quisiera contarles cómo llegué a armar esta página. Lo que les voy a decir es algo que a mí, yo no hablo mucho de mí. En mis videos ustedes rara vez me verán hablando de mí o de mi familia o de lo que sea, pero pienso que esta situación lo amerita. Si comparto pantalla, espero que esto quede grabado. Sí, por favor. Ok, no sé si ustedes pueden ver, yo en Israel, gracias a Dios, he estado rodeado de la élite israelí porque he pasado por muchos eventos o por muchos, me he esforzado para llegar. Él, por ejemplo, es el ministro de Defensa, él era el ministro de Defensa anterior, él es el primer ministro de Israel, Naftali Bennett. Él es el ministro de otro ministro, él es el Rosh del Shabak, que es el servicio de inteligencia, él es Nathan Sharansky, el
digamos, presidente de la Soghnut, Lieberman, él también fue ministro de Defensa. Lo que les estoy mostrando es tengo un punto con todo esto. Él fue el Rosh del Mossad, o sea, la cabeza del Mossad, otro ministro, la ministra de Justicia, el presidente de Israel, eh, más la cabeza de la Knesset, Aguda Alemana Hayal, yo hablando en la Knesset, etcétera, etcétera. Les aseguro que esto es solo un poquito de lo que sería, de lo que yo estaba haciendo antes de decidir abrir la página. Yo digamos, me estaba codeando de la más alta élite debido a que, gracias a Dios, saben, soy un joven con, digamos, una perspectiva distinta, etcétera. Pero entendí que si yo en verdad quiero ayudar a Israel, si como judío yo quiero ayudar a Israel, puedo hacerlo a nivel nacional como lo estaba haciendo, con todo, digamos, en los cuerpos de seguridad de Israel, ministros de defensa, etcétera, pero entendí que el propósito del pueblo judío es aún más allá que eso. Y sí, es muy interesante estar con el primer ministro de Israel y ver los, digamos, decisiones más estratégicas de mi país, pero pienso que hay algo más allá. Y ese más allá es que haya un mundo perfecto. Y yo sé que suena un poco platónico, es cómo va a haber un mundo de paz, un mundo perfecto. Yo pienso que sí puede haber un mundo de paz, porque si nuestros profetas vieron que el pueblo de Israel éramos capaces de volver a la tierra de Israel, esos mismos profetas vieron que es posible un mundo perfecto. Y si una cosa se cumplió, ¿por qué la otra no se cumpliría? Entonces, así fue como decidí que voy a empezar a hacer este primer paso, esta semillita para que en algún momento el mundo en verdad sea perfecto. Lo que yo enseño en mi página lo aprendo, yo llevo ya esta década que estoy en Israel estudiando con el Rav Uri Sherki. Él es el fundador del Brit Olam, es el Centro de Noagia Mundial. Y pues del Rav Sherki, gracias a Dios, ha absorbido conocimientos de un nivel que demanda mucho de mí, digamos, un nivel que demanda mucho intelecto de mí. Y básicamente esa es la razón por la que abrí Filosofía Judía, la página, llámese Filosofía No Ágida Judía. Ese es como, digamos, sus inicios. Excelente. Jacob, ahí de todas las fotos que nos mostraste, me llamó mucho la atención que estabas con, bueno, el actual presidente de Israel, que me parece que su nombre es Benjamín Netanyahu, ¿cierto? Él es ex primer ministro, sí, Netanyahu. Primer ministro, ya, perfecto. Consulta, además del trabajo obvio y el excelente trabajo que haces en la página Filosofía Judía, eh, y también sabemos que eres ingeniero químico, eh, tengo entendido que hace un par de años trabajabas en una municipalidad, y actualmente estás trabajando directamente con el gobierno. Eh, no trabaja con la municipalidad en sí, sino que trabaja con los ministerios del gobierno de Israel en cuanto a temas de seguridad y absorción, Ok. básicamente. Em, es en pocas palabras. Con respecto a lo que segundo que preguntaste, si actualmente estoy con el gobierno, no. Lo puse en pausa porque quiero dedicarle, y sé que hay muchos me han criticado esto, que cómo es posible que con tanto potencial que tenías, estás llegando muy lejos muy rápido, pero lo puse en pausa porque pienso algo más idealista, y es el tema de los Bnei Noach. Para muchos de mis, digamos, compañeros suena una locura, como una persona pasa de estar ahí a abrir de cero. Cuando uno abre una página de Instagram, uno tiene cero seguidores al principio. Si ustedes ven mi página, yo recibo mucho odio por parte de los que se oponen al movimiento no ágida, pero para mí eso está bien, porque para mí eso es lo que es correcto y hacia allá va el mundo. Israel van a seguir naciendo líderes buenos para Israel, pero la pregunta es si van a haber líderes buenos en el campo de Bnei Noach. Entonces, si no aparecen ya, nunca van a aparecer. Entonces, de eso me quiero encargar, siendo que lo otro, yo estoy seguro que va a pasar en esto. Es lo que por eso, personas como ustedes que están acá presentes viendo este live, o tú, Shaul, es el tipo de cosas que necesitamos hacer. Es básicamente por eso que frené un poco el tema del gobierno. Wow. Wow, Jacob, totalmente admirable. Antes de adentrarnos un poquito más en ese tema de el movimiento no ágida, pregunta rápida. En el calendario secular,
¿Qué día, qué fecha, cuándo estás de cumpleaños para darte un saludo? El 7 de noviembre. 7 de noviembre. Perfecto, para que lo anoten, por favor. Y volviendo al tema No Ágida, consulta, tú has visto que este movimiento se ha desarrollado bastante, bastante en Latinoamérica. Desde tu punto de vista, ¿qué crees o por qué crees que ha impactado tanto en nuestro continente? Wow, es muy buena pregunta. Em, es verdad, en Latinoamérica ha impactado muchísimo, pero sorpréndanse o no, también en otros continentes. De hecho, China tiene una cantidad de Bnei Noaj brutal. Filipinas, no sé si ustedes saben, Filipinas está compuesto de archipiélagos, es un archipiélago, digamos, está compuesto de islas. Hay islas, hay una isla no ágida en Filipinas, hay muchos. En todo el mundo árabe, en el mundo, en los países del Islam hay no ágidas que se esconden, ellos no pueden decir públicamente que lo son, pero hay muchos así, etcétera, etcétera. Latinoamérica es como que tienen más presencia porque están organizados, yo diría. Eh, ¿Por qué este fenómeno en Latinoamérica? No estoy seguro, pero pienso que es porque dos cosas han ocurrido paralelamente. El Internet, el Internet acabó, rompió con el monopolio que tenían las religiones. Ustedes saben, históricamente llegaron los españoles hace 500 años, españoles, portugueses, europeos, se tomaron Latinoamérica y no es por mal, pero engañaron a las personas con espejos y con cruces. Y así les quitaron todo, les quitaron su libertad de pensamiento y les quitaron el oro y les quitaron lo que los hacía como cultura, la esfumaron y les metieron algún injerto nuevo que ya 500 años después es el producto que hay hoy en día. ¿Qué pasó? Que de repente aparece este aparato y cualquier persona tiene el bolsillo acceso a todo. Entonces, las personas, yo lo veo porque en este tiempo que he tenido la página, veo como personas pasan desde una visión muy mitológica de lo que es la Biblia a pasar a una visión muy intelectual. Las personas empiezan a mí me gusta esta cita, no comer cuento. Las personas dejan de comer cuentos porque las personas en esta generación son muchísimo más inteligentes de lo que eran la generación pasada, con todo el respeto a nuestros antepasados, pero en esta generación hay un nivel intelectual impresionante y las personas ya no se comen el cuento que les impusieron hace 500 años. Entonces, eso por un lado, y pienso que a diferencia, bueno, Latinoamérica es occidente, ¿no? Pienso que a diferencia de Europa, que Europa también es occidente, Europa pasó por un proceso de volverse de laización, no sé, laicismo, no sé cómo se diga, se conjugue, se volvieron laicos y de abandonaron los que son las temáticas religiosas. Latinoamérica, no del todo. Entonces, hay personas que tienen un pie en el mundo de las religiones, pero tienen otro pie en el mundo de la curiosidad y como las personas han probado de todas las religiones, como hay un midrash que dice que Jetro en español, que él hizo todas las idolatrías antes de llegar al monoteísmo. Y así es como él entiende que el monoteísmo equivale a todas las idolatrías y lo sobrepasa. Entonces, algo así han hecho las personas. Eran católicos, luego evangélicos, y aquí esto no es. Luego mesiánicos, Yeshua, esto tampoco es. Y así, y dicen, incluso ateos, porque hay personas que han pasado de ser ateos a ser no ágidos, aunque sea un poco extraño, pero ha pasado. Entonces, las personas han probado de todas las religiones y llegaron a la conclusión de que hay algo llamado el monoteísmo, y simplemente ellos no sabían y siempre estuvo al frente de ellos. Siempre tenían un libro, solo que simplemente tenían que quitar la otra mitad y descartarla y la otra mitad sí, la antigua mitad. Entonces ahí está y me parece que esos son dos factores que han influido mucho en el empuje de los Bnei Noach digamos, estos últimos años. Excelente, excelente y muy interesante perspectiva, Jacob. Eh, Sé que tu logo, el logo de filosofía judía, el rabino que está ahí es el Rav Kook, si no me equivoco. Eh, ¿Por qué elegiste esa imagen? En mi opinión, el Rav Kook fue el sabio más grande de esta generación. Esta generación, él falleció en 1933, pero eso en términos, es esta generación, porque lo que él, a mí me da un poco, no sé si lástima, pero
Si las personas pudieran tener acceso a sus textos, las personas quedarían con, como esta caricatura con Dorito, que se irían de para atrás con los pies arriba del nivel intelectual que tiene Rav Kook, las cosas que escribió Rav Kook sobre esta generación. Por el momento ha acertado en todo. Él escribió un proceso de cómo es desde digamos, el renacimiento del nacionalismo judío, que es el movimiento sionista, de cómo es por medio de este movimiento empieza el proceso de la redención, y él empezó a escribir, digamos, los pasos. Y casualmente todo se ha hecho al pie de la letra, y entonces vamos en la mitad, faltan otros pasos por cumplir, que a propósito de esto que estamos haciendo, de Noah, esto es uno de los pasos. Obviamente, Rav Kook no escribió que van a haber teléfonos móviles y Google Meets, pero sí la idea del contacto entre, digamos, Bnei Noach alrededor del mundo, un centro de Noahidas en Israel, un centro mundial Noahida. Entonces, todos estos conceptos, el Rav Kook ya los describió muy bien. Él, cuando analizó su generación, esto fue previo a la Segunda Guerra Mundial, que todavía ni siquiera existía el posmodernismo, ni siquiera existía, y ya el Rav Kook trae respuestas al posmodernismo. Lo que vemos hoy en día, es posible que Chile, siendo que Chile tiene una tendencia un poco más europeizada en Latinoamérica, es posible que ustedes vean todo este tema de, digamos, lo que es el feminismo, de una versión más extrema de ella, o digamos, ven cosas como la izquierda de una forma más explícita. Todo ese tipo de cosas el Rav Kook ya le tiene respuestas. Por eso es que, a mi juicio, de los sabios que he tenido, digamos, he estado expuesto a, el Rav Kook es el que más me ha impresionado, y por eso pienso que era meritorio que estuviera en el logo de filosofía judía. Wow, Jacob. Mira, me quedó dando vueltas en la cabeza hace algo que dijiste recién, que es sobre que hay muchas personas que escriben distintos comentarios y eh, tú constantemente respondes todos los comentarios que hacen en tu página. Eh, ¿Qué te motiva a responder todos esos mensajes? Porque no es solo, no son solo comentarios de gente monoteísta, sino de distintas religiones. Sí, la verdad, aquí entre nos es un poco exhaustante o exhaustivo, como se diga, responder a todos, pero procuro responder cada mensaje, incluso mensajes en privado. Eh, Les recuerdo, son muchos mensajes al día, son sus buenos cientos de mensajes, digamos, les interesa la opinión que tiene un joven al otro lado del planeta. Eh, 75.000 seguidores en TikTok, eh, unos 14.000 seguidores, 11.000 en Facebook, 14.000 en Instagram, 8.000 en YouTube, eh, 19 en LinkedIn, síganos en LinkedIn. Y entonces son muchos, son casi 100.000 personas que tienen sed de escuchar. Pero y esto es algo que yo les recomiendo a todos los que tienen, digamos, tienen cuentas en redes sociales, etcétera. Hay una de las cosas que tristemente ha hecho esta generación, es que las personas ven digamos, a los demás como likes. Me dieron 100 likes. Yo no veo likes, yo veo 100 personas. Hay 100 personas interactuando, en verdad. Cuando veo que 2 personas me hicieron like, pienso, wow, 2 personas escucharon lo que el pueblo judío tiene que decir. Esto es una locura. Hace 100 años están masacrando a mis ancestros, y hoy en día están escuchando lo que quieren escuchar, quieren saber qué digo. Me parece una locura. Entonces, es por eso, yo veo a las personas como, no los veo como followers. A mí no me gusta la palabra followers, seguidores. Para mí son parte de mi página, me acompañan, no me siguen, me acompañan en filosofía judía, y por eso creo que no tengo derecho alguno, ni ninguno de los que tengan acá páginas, no tenemos derecho a simplemente subir contenido sin preocuparnos por las personas que lo consumen. Ahora, sí, hay comentarios pesados, desde neonazis hasta musulmanes, cristianos, para bien y para mal, pero generalmente la idea es darle, digamos, el punto de vista a cada persona, porque incluso la persona más malvada, al fin de cuentas, es una creación de Dios. Esto es algo que nos enseña la Torá, y
incluso las personas más, digamos, que más lo odien a uno, incluso en ellas uno puede saber cuál es ese punto que en verdad ellos quieren decir. Ellos simplemente, hay adoctrinamientos, hay un montón de condiciones que han llevado a la persona a escribir, y solo piénsenlo de este modo, que una persona se dedique, que coja el teclado y escriba, ustedes los judíos son X y Y, que se haya dedicado a escribir eso, por mí ya es, le dedicó tiempo a mi página. Eso también es, yo lo aprecio, incluso si es para mal, yo también lo aprecio. Entonces, es por eso, aunque sea muy exhaustivo, en cuanto a los mensajes que ya son digamos, consulta y todo eso, también intento responder. Obviamente no puedo tantos mensajes, son demasiados y a veces me toma meses responderle a cada persona, pero intento. Y si no sé la respuesta, me consulto con mis rabinos, les pregunto y averiguo y profundizo para darles una respuesta como es. Porque yo entiendo que esto no es un juego, nosotros estamos cambiando perspectivas de personas. Esto no es como, yo que sé, una página de cualquier producto. Esto es en verdad, estamos haciendo algo bastante revolucionario y por eso es que uno no puede desviar a la derecha o a la izquierda, sino hay que irse enfocados en donde debemos ir. Es básicamente por eso. Wow, wow. Es más o menos la perspectiva que deberíamos de tomar todos, Jacob. Excelente, excelente punto de vista. Mira, hace un par de años, en otra entrevista, tú mencionaste que, bueno, estabas terminando de estudiar ingeniería química. Eh, y te preguntaron qué es lo que te motivó a ti a estudiar ingeniería química. Y tú dijiste que querías, bueno, una de las cosas que te motivó a hacerlo es reverdecer o ayudar a reverdecer el desierto. Estoy parafraseando. A raíz de esa declaración tuya me surge la siguiente duda. ¿Qué es lo que tú ves en la Torá que tenga relación con la ciencia? ¿O tú crees que la Torá y la ciencia tienen un conflicto? Es buena pregunta. Esto se le, todo aquel que lee la Torá de forma superficial puede llegar a creer que hay algún conflicto aquí. Pero la Torá no es un libro ni de historia, ni de arqueología, ni de geología, ni de biología, ni de física. Es un libro mucho más trascendental que eso. Em, Como yo recibí de mis rabinos, la- un ejemplo, la ciencia, yo lo digo como científico, ¿no? La ciencia nos explica el mecanismo de cómo funciona el mundo. Nos explica, por ejemplo, cómo cae la manzana. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración, la masa de la manzana, la aceleración gravitacional, entonces los Newton. Entonces, te explica un mecanismo de cómo funciona todo lo que nos rodea. Ese es el cómo. Pero la Torah no te dice el cómo, te dice el para qué. ¿Para qué caen las manzanas? Porque créanlo o no, el hecho de que caigan manzanas tiene incidencia en la vida del ser humano y nosotros como personas podemos enfocar el hecho de que exista la fuerza gravitacional y darle significado a eso para nuestras vidas. Entonces, el hecho de que haya una, digamos, manifestación física que se pueda describir por modelos matemáticos, es decir, ciencia, el hecho de poder tener esa herramienta nos conlleva que nosotros le demos un enfoque. Un ejemplo que me gusta dar es, por ejemplo, un físico nuclear. El físico nuclear tiene la herramienta llamada ciencia, ¿ok? Si sabe de química, sabe de física, pero la pregunta es, ¿él qué hace con esa herramienta? ¿Qué hace con la ciencia? Él puede hacer armas nucleares y destruir el mundo y hacer un mundo peor, o él puede hacer energía nuclear y ayudar a la sociedad y darle luz a personas de forma más fácil. Entonces, la ciencia viene siendo una esfera, una herramienta, la cual uno proyecta los valores de la Torah a través de esta herramienta llamada ciencia. Al igual que hay otras esferas llamadas, yo no sé, la culinaria es una esfera, el deporte es una esfera. Entonces, preguntarse cuál es la contradicción entre la Torah y la ciencia, no hay, porque simplemente la Torah tiene incidencia en cómo usar la herramienta ciencia. Es como decir, cuál es la contradicción, en cómo se contradice el deporte y la Torah. No hay contradicción, porque simplemente uno por medio de los valores que uno aprende en la Torah, uno sabe cómo actuar en el deporte, uno sabe cómo actuar en la comida, uno sabe cómo actuar en la sociedad, en la ciencia. Entonces, por eso es que no hay contradicción, ¿no? Simplemente son dos planos diferentes. En cuanto al tema ya
que en Bereshit, en Génesis, dice que Adán fue creado de barro y Dios le puso un alma. Eso significa que el ser humano tiene un lado material y que Dios pone un lado espiritual. Son cosas que son mensajes que hay que estudiarlos, no es literal. De hecho, el segundo comentario de Rashi, de los más grandes exegetas, siglo X, siglo XI, él dice eso: Génesis no es un libro literal, no hay que leerlo literal. Tristemente, la religión occidental han vuelto, o sea, el cristianismo, históricamente volvieron como que limitaron todo, limitaron a Dios en un ser humano, limitaron la Torah en algo tan literalizado, como ellos lo dicen, no, es las escrituras, pero no saben que hay Torah oral, que las explican y ellos la niegan. Y por eso es que volvieron los textos de la Torah y de los profetas como algo folclórico, mitológico, mágico, que cuando luego llega Charles Darwin con algo plausible como la teoría de la evolución, la cual es posible, y los más grandes sabios de Israel creen en la teoría de la evolución, o no creen en ella, sino creen que es posible. Yo también creo que es posible, que por medio de mutaciones llegamos al mundo en el que tenemos hoy. Pero cuando tienes una visión mitificada, mitológica de la Torah, obviamente Darwin se la come vivo. Pero cuando entiendes que la Torah no es eso, no hay chance de que Darwin, o sea, Darwin solo es una herramienta más para poder proyectar la Torah. Esa es como la perspectiva. Excelente, excelente. Hacía falta un comentario así, Jacob. Y, Jacob, en los tiempos actuales, aquí en Latinoamérica y generalmente en todo lo que está sucediendo hoy en día, tanto por el COVID y temas políticos, etcétera, hay mucha confusión y desorientación de la humanidad. Eh, Según tú, ¿cuál es la metodología que tú crees apropiada para orientar a la comunidad no ágida? Es muy buena pregunta. Eh, yo creo que la metodología, por lo menos la que yo uso en mi página, es una mezcla de dos categorías. Ser muy humano. Les mencioné hace un rato que las personas no son likes, las personas son personas. Cuando vienen personas, vienen con problemas reales. En verdad hay que escuchar, hay que entender, hay que saber qué es lo que, cuál es lo que busca la persona y estar con la persona. Entonces, en términos de no ágidas, los no ágidas deben saber que son personas y que por eso los procesos sociales que deben hacer deben ser para personas, no para robots. Por eso los estándares, uno se puede poner un estándar altísimo sobre seamos tal cosa, pero hay que entender que somos personas y hay que hacerlo de forma adecuada. Eso por un lado. Y el segundo es el método que yo uso en mi página y es racionalismo. Yo personalmente soy un racionalista extremo, siendo que creo en la Torah 100% y en los milagros y todo eso, pero soy racionalista a no poder más. Y la razón es porque por medio de la razón es que uno llega a las conclusiones que están que enseña la Torah. Obviamente, Rav Kook explica que más allá de la razón también hay algo que es la imaginación, que la imaginación es cuando la razón se moldea más allá de lo que es, digamos, la racionalidad, y después de la imaginación viene la profecía. Son niveles que el ser humano debe desarrollar, pero pienso que el nivel básico es la racionalidad. Porque, ¿qué pasa? Que las personas salen de las religiones con ideas, como yo ya había dicho, mitológicas, de la Torá, de mil cosas, pero si las personas aterrizan un poco estas ideas y las plasman y entienden que esas ideas tienen incidencia en la vida real y entienden que no es simplemente que Moisés partió el mar en dos, el mar se partió y pasó el pueblo de Israel. No, eso tiene un significado, eso en verdad significa algo para nuestras vidas. Y cuando la persona aterriza este tipo de conceptos de forma mucho más racionalizada, pienso que las personas empiezan a llevar, digamos, la perspectiva de la Torah hacia un enfoque mucho más acertado. Entonces pienso, ¿cuál es la metodología? Concretamente pienso, ser muy humano, entender que incluso lo que las personas dicen, no, los cristianos son idólatras, no, un segundo, pero sí, crecieron en un ambiente, en una doctrina así, pero son personas que puede que mañana hagan teshuva y salgan de ahí. Bueno, que son personas también. Y ser muy racional, ser racionalista y buscarle el enfoque correcto a las cosas, pienso que ese debería ser un método que no le puede faltar al no ágida. Con respecto al Rav Kook, ¿existe en español alguno de sus escritos que nos puedas recomendar? Creo que tradujeron
un libro, no un libro. Hay un libro, uno de sus libros más aclamados se llama Orot. Orot traduce luces en hebreo. Y tradujeron un capítulo, o dos capítulos los tradujeron, creo. Es un libro de varios capítulos, pero por la densidad, es que Rav Kook escribe demasiado denso, como en una frase encripta mucha de, digamos, contenido filosófico. Por eso es que hasta ahora un libro les conllevó traducir un capítulo de Rav Kook, que es un capítulo como de 3 páginas. Entonces, te imaginas la tarea tan compleja que es tratar de traducir esto. Entonces, lo único que existe es Orot por ahora. Besat Hashem, con favor de Dios, que pronto salgan más ediciones o más capítulos y así. Eso esperamos. Jacob, pregunta rápida. ¿Hace cuánto que estás casado? Como 2 años. Ah, 2 años. Eh, Tengo entendido que tienes dos niñas, ¿me equivoco? Un niño y una niña, así es. Una niña y una niña. Mira tú. No sé. A propósito, mellizos. Mira. Sí. Qué bendición. Mira, voy a hacer, si quieren, vamos a ver si me quieres responder esto o no. Eh, para, para el tiempo que ustedes cumplen, un año de casados o su siguiente aniversario, ¿qué te gusta hacer a ti? ¿O a dónde salen? Eh, Es buena pregunta. Nosotros somos más personas de hogar. Eh, yo nunca he sido fan de, no sé, fiestas y cosas así. ok, No, somos personas muy caseras en ese sentido. ok, perfecto, perfecto. Bueno, con respecto a la vida que es allá, tú nos decías que llevas 10 años ya aproximadamente viviendo en Israel. ¿Cómo vives con la amenaza, cómo se vive con la amenaza constante de estos ataques terroristas que suceden allá? Sí, yo vivo en el Negev, es el sur de Israel. Aquí estamos en el rango, ¿cómo se dice? Sí, digamos en la distancia en la que caen misiles desde Gaza. Cuando hay misiles, de hecho ayer, desde Gaza dispararon 2 cohetes. Em, Eso es algo que no van a ver en las noticias porque simplemente es tan normal que simplemente no lo van a ver, pero sí, generalmente suenan sirenas o cosas por el estilo, o sea, alarmas. De hecho, yo en este momento estoy metido en un búnker, para que se den una idea. Este es un búnker, porque si suena la sirena, no tengo que salir corriendo, sino que estoy acá. Y así son todas las casas acá, en donde yo vivo, porque es una amenaza, sí, constante terrorismo, también terrorismo de personas particulares que sacan un cuchillo y empiezan a apuñalar. Eso es menos común. Eso sí es en épocas determinadas del año, como el Ramadán y fiestas o digamos, periodos en los que en el Islam se ponen un poco más radicales. em, pero uno como vive una realidad así, sinceramente pienso que hay dos formas de verlo. Lo primero es que Israel tenemos un ejército, gracias a Dios, algo que no teníamos hace 80 años, y por no tenerlo hace 80 años pagamos un precio muy, muy alto en Europa, ¿ok? También en los países del Islam. Los judíos pagamos muchas vidas, toda nuestra historia, y hoy en día, gracias a Dios, que tenemos un ejército que nos defiende. Por eso, a propósito, el ejército de Israel se llama Fuerzas de Defensa de Israel, porque el objetivo del ejército israelí es defender, nos defiende. ¿De qué? De que no ocurran estas cosas. Si nos disparan un cohete, Israel desarrolla un sistema que intercepta el cohete en el aire, nos defiende. Y así por el estilo. Israel invierte en que yo pueda estar acá en este búnker por si cae un cohete y él nos intercepta, por lo menos yo estoy acá. Entonces uno se siente seguro en ese sentido, y esto va a sonar un poco irónico y quizás tómenselo en verdad como una crítica a Latinoamérica. ¿Ustedes creen que Latinoamérica es más seguro que Israel? Porque yo sinceramente no estoy tan seguro. Latinoamérica tiene unos índices, por lo menos del país en el que yo viví muchos años, que es Colombia. en la violencia es alta. Y Colombia está en una guerra civil, no sé si todos estamos al tanto de eso.
al igual que muchos otros lugares de Latinoamérica, México, en Brasil, hay muchos lugares donde la violencia es muy explícita y se toca menos, pero en Israel, siendo que no sé por qué tiene tanta atención del mundo, si sale un tipo con un cuchillo a apuñalar, está en todas las noticias de todo lado. Y si un soldado reacciona y le dispara al terrorista con cuchillo, está en todas las noticias de todo lado y que el ejército de ocupación, como lo llamen ellos, como si los judíos pudiéramos ocupar Judea, y eso está en todo lado, entonces pareciera que acá esto es un caos total, pero Israel en verdad, al fin de cuentas, es un paraíso. Para mí es un lugar muy, muy... es que sí, se siente la tensión, obviamente, se siente, y cuando se siente fuerte. Hace unos meses que nos dispararon unos 4.500 cohetes en 10 días. Eso no es algo que va a pasar en Chile, ¿ok? Chile nadie les va a disparar 4.000 cohetes en una semana, en Israel sí. Entonces, eso sí es un poco extremo, pero el diario vivir uno lo siente muy, no sé, Israel, gracias a Dios que construimos una sociedad bastante pacífica. La mayoría de los árabes no quieren pelear con Israel, no quieren guerra, no quieren... Hay facciones extremistas que sí, pero la mayoría no. Entonces pienso que convivir con el terrorismo es algo que ocurre, y cuando ocurre, ocurre fuerte, pero no es tan común como la gente se lo imagina. Hace poco se celebraron aquí en Latinoamérica, tú sabes cómo son las celebraciones de fin de año, las celebraciones de fiestas patrias. Eh, ¿Qué piensas tú de este tipo de celebraciones? ¿Tú crees que corrompen de alguna forma alguna regla o algún precepto no ágida? Es muy buena pregunta. Esta pregunta se la han hecho los sabios ya. Em, eh, es así. Mencionaste las fiestas patrias y todo esto. Por ejemplo, el himno de Colombia menciona a Jesús, que dice que el que murió en la cruz. Entonces, en ese sentido, el no ágida no debería tener una conexión con eso, pues su vida no es alrededor del que murió en la cruz. No obstante, el no ágida sí tiene una conexión con lo que es el Estado, el país, la sociedad, pero por otro lado, si uno mira en el punto de vista histórico, Latinoamérica existe no Latinoamérica, perdón, los países, estados, nación hoy en día de Latinoamérica existen hace 200 años, un poquito más de hace 200 años, 210, 220, 30, son países modernos. Y piensen que antes de eso había un virreinato en Nueva Granada y había otro virreinato allá. Y antes de eso eran imperios de civilizaciones precolombinas que también entre ellas mutaron sin fin de veces. Entonces nadie me asegura a mí que en 50 años o en 200 años o en 100 años, lo que hoy en día se llama Chile, el día de mañana se va a mezclar con yo que sé qué partes ahí de otros lugares vecinos o se dividen en dos y salgan los países y ya el himno de Chile hoy en día que habla de libertad y todo esto, luego vaya a hablar de otras cosas. Entonces, virtualmente el nacionalismo, la Torah aspira a que no haya nacionalismos. De hecho, por eso está escrito que cuando es la promesa que Dios le dice a Abraham, le dice, y te bendecirán las familias de la tierra. No le dice te bendecirán las naciones de la tierra, porque los nacionalismos son construcciones del ser humano por medio de política, de historia, pero si uno extrapola de ahí, el ser humano es más allá que una bandera, que un himno, el ser humano es más bien conectado a la tierra, a la familia, y eso sí es un ideal. Entonces, eso es con respecto a lo que son las fiestas patrias, como lo que sea. Entonces, obviamente, el Noajidas sí tiene una obligación con su sociedad, con su país. De esto no hay duda, esto lo trae Nachmanides, de hecho, que uno de los preceptos de Noé es dinim, tribunales. Y tribunales también es las leyes civiles. Es la perspectiva de Ramban, que esto lo trae de Bereshit, la Dalet, en fin. Pero el punto es que la vida civil también se manifiesta en la vida del no ágida. Desde, por ejemplo, las leyes de tránsito, si el Estado decidió que frenar cuando el semáforo está en rojo es una ley, en el momento en el que no ágida está manejando y frena cuando el semáforo está en rojo, está cumpliendo una ley no ágida técnicamente, y el no ágida se conecta con Dios por medio de frenar en el semáforo. Entonces,
uno sí puede trascender a través de lo que es el Estado, pero por otro lado, es una construcción artificial que nada nos asegura que mañana sigue existiendo como la conoces hoy en día. Eso es por un lado. En cuanto a fin de año, yo personalmente no tengo nada en contra del calendario, como lo llaman, solar. Sí tengo algo en contra del calendario gregoriano. A eso sí me opongo porque el calendario gregoriano se lo inventó un papa en el siglo XVI. Que hace 400 años se inventaron una narrativa detrás de la medición del tiempo. Es una evolución del calendario juliano del año 46 antes de la era común, que ahí fue cuando se pusieron los meses alrededor del sol, pero en sí el ser humano necesita un calendario. El calendario solar está demostrado como un muy buen calendario, muy exacto, nos ayuda para la economía, nos ayuda para el tiempo. Yo no veo ningún problema en esto. Ahora, que si uno debería celebrar cuando hay un ciclo al sol, eso ya es otra pregunta. Yo no veo problema, ¿por qué no? Yo preferiría que esta se celebrara en Rosh Hashanah, que es el año hebreo, porque yo no creo que es el año hebreo, yo creo que hay un calendario hebreo, yo lo llamo el calendario, porque es también el calendario de la humanidad, ¿okay? Porque es el calendario desde Adán. ¿Qué significa Adán? No es un señor con un taparrabos en un bosque llamado Adán, sino es la humanidad, es el calendario para la humanidad. Pero sin duda el calendario solar, si debe ser celebrado o no, esto ya es una pregunta que el Noajida mismo, ya que está escuchando esto, ya entendió que no hay ningún motivo en verdad para celebrarlo. Obviamente yo, por otro lado, no le veo nada de malo, siempre y cuando le quite los motivos idólatras, porque técnicamente en el fin de año están celebrando el Brit Milá, o sea, la circuncisión del ídolo. El ídolo nació en el 25, así es como se inventó el Papa Julio I, en el año 335. Y si el ídolo nació en el 25, su circuncisión fue el 1 de enero. Entonces, eso es lo que están celebrando y eso no debería ser así. Igual, la terminología de antes y después de Cristo, eso tampoco debería ser la terminología. Era común de pronto, lo que sea, pero definitivamente pienso que el Noají debería pensarlo 2 veces antes de celebrarlo. Sí, obviamente celebrarle los factores idólatras va en contra explícitamente de la ley de Abodazagá, de idolatría. Excelente, excelente, excelentes puntos de vista, Jacob, interesantes. Al principio bueno, antes de iniciar la entrevista, te había presentado a los colaboradores de este proyecto, quienes también tienen una pregunta que hacerte. Aquí tengo a Eduardo Gutiérrez, el colaborador y una de las primeras personas que inició el proyecto de la comunidad no de aquí en Chile. Eduardo, por favor. Gracias, Saúl. Querido Jacob, mi pregunta va a lo siguiente. Su canal se llama Filosofía Judía. Nosotros sabemos por experiencia que la filosofía tiene una sistemática de estudio, ¿no es cierto? Hablemos de filosofía occidental, partimos con los presocráticos, seguimos después con Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera. Cuando pensamos en la formación de un noágida común y corriente, ¿qué camino sugeriría usted? ¿Con qué empezamos? ¿Qué texto? Sabemos, claro, vamos a empezar con la Torá, pero para complementar nuestra formación noédica, ¿qué texto nos sugeriría? Esa es mi pregunta, gracias. Wow, es una pregunta demasiado buena. Yo creo que no hay una respuesta absoluta porque depende de quién lo está preguntando. Lo digo porque cada persona, está escrito que la Torah tiene 70 rostros, que significa que cada persona se conecta a la Torah de la forma distinta. Es decir, que si tu tendencia, digamos, es más un estilo emocional, y si te pongo a leer un texto racionalista, ahí la perdiste. Y al revés, si tú eres un racionalista y te pongo a leer un texto más Breslev, más que toma la emoción en cuenta, ahí también no encajé con lo que buscas la persona. Aún así, pienso que la persona debe ir a algo que es básico y hay un libro una serie de libros que los escribió y ya están en español, del Rav Uri Cherki, que se llaman Brit Olam y Brit Shalom. Brit Olam y Brit Shalom son los textos que
muestran la perspectiva, digamos, filosófica, digámoslo así, o intelectual, o más de pensamiento, de cuál es el racional detrás de ser no ágida. Eso es algo que las personas no siempre entienden. La gente solo dice, no, bueno, cumplo las leyes de no y ya, pero no entiendo, ¿para qué? ¿Para qué hacerlo? ¿A quién le importa hacerlo? Entonces, este libro te condensa esto. Y el otro libro, Brit Shalom, Brit Olam, es como más la parte técnica, porque muchas veces las personas se quedan teorizando. Dicen, bueno, yo soy no ágida y aspiro que el mundo sea bonito, pero no, hay que aterrizarlo, ¿no? Hay que, ¿cómo lo hago? ¿Cómo bajo estas ideas? Y acá aparece este libro. Los judíos tenemos un libro llamado el Shulchan Aruch, que son las leyes para el judío. Pero el no ágida también tiene leyes y por eso existe este libro, que es el Brit Olam y Brit Shalom. Son los libros que son las leyes para el no ágida, leyes prácticas, leyes que, por ejemplo, no matar, es la ley no ágida, ¿verdad? Pero ¿qué implica esto? Implica muchísimas cosas. Implica que, por ejemplo, si tú tienes una casa y de 2 pisos y en el segundo piso no pones un cerco en el techo, puede que alguien se caiga. Y si se cae, técnicamente el dueño de la casa lo mató por no poner un cerco. No lo mató directamente, pero causó la muerte por no haber prevenido. Entonces esto cae en la categoría de no matar. Y así sucesivamente, todas las leyes no ágidas tienen bifurcaciones que necesitan ser aterrizadas necesariamente. Entonces pienso que si hay libros básicos que el todo no debe conocer, son Brit Shalom y Brit Olam. Obviamente viene la otra serie de libros de Camino Justo Gentil, etcétera, pero pienso que estos ya son más bien, depende del estilo de la persona, porque puede que haya personas que lean Camino Justo Gentil que digan, meh, muy lindo y todo, pero meh. Mientras que haya personas que digan, wow, ese es el libro que le transformó la vida y en verdad se volvió el mejor ser humano posible. Y así puede pasar con todos, pero estos dos, Brit Olam y Brit Shalom, no faltan, no puede faltar. Muchas gracias. Excelente Gracias la a ti, respuesta. Eduardo. Realmente gracias a ti. Excelente, Jacob. Y bueno, también al principio te presenté a Lisa. Lisa Tavilo es parte de eso, de ese comentario que hiciste tú en algún momento, que cuando iniciaste este proyecto de filosofía judía, lo hacías para poder esparcir un poco de luz. Entonces Lisa tiene unas palabras que quiere decirte. Lisa, por favor. Sí, Jacob, es un gusto para mí realmente tener la oportunidad de conversar contigo el día de hoy, darte las gracias por el tiempo que estás dedicándote para nuestra comunidad y para nosotros. Y más que todo para mí, darte las gracias, porque fíjate que yo soy de las personas que el proyecto que tú tienes de filosofía judía me sirvió mucho para poder encaminarme y llegar finalmente a mi vida que tengo ahora y un poco a conocer todo lo que significaba, porque realmente yo estaba en un momento en que no sabía lo que era, estaba muy, muy desorientada, yo creo como muchas no agidas, y tu página, que fue como mi primer acercamiento concreto al judaísmo, a la filosofía judía, me hizo dirigirme y llegar finalmente a la comunidad que el día de hoy integro. Así que yo quería darte las gracias y decirte que tu proyecto realmente es un proyecto que ha sido muy beneficioso para mucha gente. Así que animarte a que te mantengas y sigas en esto, porque de verdad se nota que lo haces con mucho amor, con mucha dedicación, con mucho cariño. Así que yo te agradezco eso. Y las respuestas a los mensajes, todas las veces, todas las dudas que tuve y que tú me resolviste, te lo agradezco. Eso quería decirte. Así que gracias, Jacob. Wow. Muchas gracias. Lisa, gracias por esas palabras, de verdad que me emocioné demasiado. Te soy sincero, yo al principio cuando abrí la página, creo que hace 2 años, no sé, yo no entendía el nivel todavía. Sí, habían personas con un corte ideológico opuesto al de la Torá, metidos en idolatrías bien profundas. Hoy en día, de hecho, esta semana me pasó 3 veces, hice dos, pero 3 veces, que me escribieron, ya con una versión no ágida, ya libres de toda idolatría, y esto es un proceso que les tomó, en verdad, años, enfrentar realidades muy difíciles, en verdad recibir una cachetada en la cara por parte del destino o de la realidad, o son cosas muy, muy... Entonces, de verdad, me alegra lo que dices, de poder tomar parte en este proceso. Yo pienso que el trabajo no termina en mí, sino que ahora que tú lo sabes, que tú sabes una realidad,
No digo que ahora seas una misionera no ágida, como una inquisidora quemando a los que no son no ágidas. No, pero sabiendo que si sabes los valores, si hay personas que les causa curiosidad, porque Lisa hace 3 años, 4 años, tenía una actitud diferente a la de ahora. Ahora hay una Lisa mejor, que actúa mejor, sonríe, es feliz, ayuda a los demás. ¿Qué fue este cambio en Lisa? Entonces, cuando las personas se pregunten eso, ahí es donde tú debes, digamos, dar esta respuesta a las personas. Por eso pienso que todos los que estén viendo esto, sepan que los judíos en verdad solo están, bueno, voy a citar algo más que me escribieron esta semana en uno de los comentarios. Alguien escribió, es que ¿acaso ustedes no lo ven? Los noágidas es un invento del judaísmo para esclavizar a los no judíos. Y yo pensé, ¿será que si es así? Pensemos, porque no, quién sabe si de pronto él tiene razón y yo no. Y que en la conclusión que es un poco al revés. El pueblo judío existimos para los no judíos. Es decir, de no ser por ustedes, nosotros no tendríamos razón de ser. Entonces, yo creo que simplemente serví como mi rol. Mi rol es poderte responder a ti, poder responder a tantas personas para que ustedes hagan el trabajo puntual. El trabajo puntual es que haya paz en el mundo, que hayan buenas sociedades, que la economía sea justa, que no maltraten a las mujeres, que haya justicia en el mundo. Y eso yo no lo puedo hacer desde Israel. Yo no puedo arreglar Chile. La que puede arreglar Chile eres tú. El que puede arreglar Chile es Eduardo. El que puede hacer un mundo mejor son ustedes. Y nosotros desde Israel solo decimos más o menos cuáles son los valores que recomendamos aplicar en la sociedad. Eso es todo. Muy bonitas palabras, Jacob. Y bueno, para cerrar con broche de oro, como dicen por ahí, tenemos al director del área audiovisual del Grupo Torá para las Naciones, que es Shimon Andrés. Shimon, por favor. Sí, Jacob, ¿qué tal? Para mí, para nosotros como grupo, es un placer tenerte. Por ahí hablamos un par de veces antes de yo comenzar en el noajismo. Hablábamos por Instagram con Jacob y Jacob iba respondiendo cada una de mis preguntas. Así que muchas gracias por eso, Jacob. De verdad me ayudó muchísimo. Y ahora te quiero, bueno, estamos casi frente a frente. Esperemos llegar al punto de poder vernos. Querido Jacob, tú eres casado, tienes 2 hijos, un niño, un varón y una niña. Ayer, antes de cuando estábamos con el grupo, yo le preguntaba a mis familiares, ¿qué preguntas le harían ustedes a un judío? ¿Qué preguntas le harían ustedes que no son cristianos, no son religiosos, no son idólatras? ¿Qué preguntas le harían ustedes a un judío? Y una de las personas que estaba ahí me dijo, ¿por qué son tan machistas? ¿Por qué hacen la separación entre el hombre y la mujer de una forma tan abrupta? Pero yo, sin embargo, le dije que no es así. Ellos no desnostan a la mujer, al contrario, pero me gustaría que tú dieras la visión o el punto de vista de un judío respecto a si son machistas o no son machistas. ¿Son machistas los judíos? Es muy buena pregunta. Yo creo que la pregunta parte de una premisa falsa, y es decir, los judíos. Ahí ya yo creo que ya empieza mal la pregunta porque no todos los judíos piensan igual. No dudo que hayan judíos machistas, seguramente los hay, pero yo no diría que los judíos sean un monolito que piensa sobre las mujeres así. Yo puedo decir lo que dice el judaísmo acerca de la mujer, y que si hayan judíos que apliquen lo que dice el judaísmo, eso es otra cosa. El judaísmo ve a la mujer como de nivel espiritual más elevado que el del hombre. ¿Por qué? Porque es que es muy sencillo y pienso que este es uno de los tantos miles de errores que ha hecho la religión occidental, y es pensar que toda la culpa de todos los males la tuvo una mujer, porque la mujer tentó a un hombre y entonces toda la humanidad es pecadora por culpa de una mujer, porque la tentó una serpiente, que es el diablo, yo qué sé. Pero la historia no es así, señores, la historia es al revés. La historia es que Dios le dijo, Adán, no comas de la fruta. A Jabá, a Eva no le dijo nada, no le prohibió nada, Eva era libre de comer lo que quería. ¿Qué pasó?
que Adán se dejó tentar él solo de lo que le dijo Eva. De hecho, eso es algo de la Kabbalah, que la serpiente es Adán, ¿sabían eso? La serpiente es Adán, o sea, el hombre tienta a la mujer para que se tiente a sí mismo. Entonces es todo culpa del hombre. ¿Y qué pasa? Que cuando llega Dios y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué comiste el fruto? ¿Y qué dice Adán? No, no, la mujer me tentó, y empieza a culpar a la mujer y empieza la mujer. La mujer ni siquiera tenía la culpa de nada. Adán simplemente, si Adán no quería, no comía, por más tentación que hubiera. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios destierra a Adán. Pero Adán, para que Adán no esté solo, la mujer pagó el precio. Y Dios también saca a Eva para que esté con Adán, siendo que Eva no lo merecía. ¿Qué pasa? Que a nivel judío, es que todo lo que les estoy diciendo es en lenguaje hebreo, ¿ok? Lo voy a traducir a español moderno. Nosotros consideramos que la mujer de por sí está en un, digamos, aura, no sé cómo lo llaman, un estatus de pensamiento y de intuición y de actuar distinto al del hombre, que prevé más que el hombre, etc. El hombre está más, digamos, en los pies en la tierra, en el sentido de que trabaja y sale, pero la mujer trasciende mucho más. Y por eso es que el hombre, digamos, es el que arrastra a la mujer. O sea, el hombre, por eso es que el hombre es el que históricamente ha dominado a la mujer hasta hace poquito, hasta como hace unos 100 años que las mujeres se rebelaron, gracias a Dios. Y esto es otro punto que quiero mencionar. Nuestros sabios nos enseñan que siempre, cada final de cada época, cuando va a terminar una era, aparece una figura femenina. Ustedes pueden revisar en cualquier evento histórico, siempre que va a ser el final de una civilización, de una era, de un reino, de un concepto, siempre aparece una figura femenina y esa es como la cúspide de esa idea y cae y aparece una nueva, como que se renueva. Ahora que la mujer a nivel internacional, a nivel mundial está tomando más fuerza, esta figura femenina está subiendo. Es una de las tantas razones por las que los sabios dicen que este es como el fin de la historia o el principio de la historia quizás, porque la mujer está subiendo. Ahora, para el pueblo judío, es que esto también es, si uno lo lee en detalle, todos los textos hebreos apuntan a que la mujer es la que mueve las cosas, es la líder, siempre. En todos los ejemplos, a mí no se me ocurre un solo ejemplo en que no. Puedes decirme cualquier personaje y pienso que la mujer es la que estaba detrás del telón haciendo las cosas. Desde Abraham, Moisés, David, así un ejemplo debajo de la manga, David. David, no sé si ustedes recuerdan, cuando estaba a punto de morir, el que iba a seguir el reino era Adonía, porque hizo un golpe de estado. Pero ¿qué pasa? Que llega la mujer, llega Bathsheba y le dice, no, tú le coge a David y le dice, David, tú dijiste que iba a ser Salomón, no Adonía. Y David, sí es verdad, es Salomón. Y así es como corona Salomón y así es como se construye el templo, gracias a que una mujer puso a David, digamos, en su lugar. Y siempre ha sido así, la que empezó la revuelta de los macabeos fue una mujer, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vemos a la mujer en un estatus mayor. Ahora, ¿por qué lo dicen? Yo creo que es porque las personas ven mucho Netflix. Las personas vieron 3 series en Netflix, Shtisel, Unorthodox, dicen, los judíos son machistas. Pero yo los invito a estas personas que digamos, se adentren, en verdad, cuando vengan a Israel, bueno, cuando vengas, Andrés, vas a ver que cuando nos veamos ahí, sí, cara a cara y no por una pantalla, vas a ver la vida de un judío ultra ortodoxo, el respeto a la mujer, el nivel de la mujer. La mujer o sea, tiene un estatus demasiado elevado, que lo muestran en Netflix como han mostrado a los judíos en caricaturas occidentales desde que existimos, con narices grandes y así. Netflix es solo un síntoma más. Entonces pienso que simplemente hay que conocerlo más de cerca y no de lejos, y las personas se llevan una perspectiva distinta. Claro. Y por último, para terminar y darle el paso ahí a nuestro querido director Oliver, una vez tú le dijiste, no me acuerdo si fue a Oliver o a una entrevista con otro rap, que te gustaría ver un político no ágil. Sí. ¿Qué opinas sobre la política? No, me refiero, no a la política sucia como la vemos hoy en día, sino
¿Tú ves a un Ágida como presidente de alguna nación? Sí, obviamente, 100%. Em, pensarlo de este modo, a ver. eh, no, yo sí lo veo muy factible. De hecho, los que escribieron la Carta de Derechos Humanos, los que la redactaron a nivel internacional, fueron dos personas que se basaron en las leyes no ágidas. O sea, tiene una perspectiva no ágida 100%. Amle Pierre, uno de los intelectuales de Francia del siglo XIX, era no ágida, se identificaba como no ágida y fue de los más grandes influyentes de su tiempo. Eh, para mí, si es posible, va a pasar, van a haber políticos no ágidas, espero que presidentes, por lo menos en mis días, no sé. Pero pienso que para eso el movimiento no ágida debe apuntarle hacia allá, no quedarse en el modelo comunitario de, bueno, sentémonos a estudiar Camino de Justo Gentil y listo, terminamos la clase, qué lindo, hagamos el rezo matutino, los domingos, yo qué sé, las mañanas. Yo creo que tiene que ser mucho más trascendental y esto va a pasar cuando se acabe. El corona no se va a acabar a propósito, solo va a mutar y va a mutar, pero cuando nos acostumbremos al corona, ya nos vamos a empezar a congregar más y vamos a empezar a hacerlo más de forma más contundente. Y así yo creo que las comunidades no ágidas van a empezar a hacer pasos mucho más, no sé si radicales, pero más prácticos. Por ejemplo, vi que una de las comunidades no ágidas, la de Mendoza, ellos hicieron labor social totalmente. No dudo que la comunidad de Chile, la comunidad no ágida de Chile también hagan sus labores sociales y empiezan así. ¿Y qué pasa? Que empiezan a desarrollar, les voy a dar un ejemplo concreto. ¿Cómo es posible que el pueblo judío, siendo pueblo perseguido, rechazado, que no nos dejan estudiar en universidades, sino hasta hace poco, no dejaban votar a los judíos, no nada, y aún así dieron tantos, digamos, eminencias en el mundo de la ciencia, del arte, de la música? ¿Cómo? Porque teníamos un modelo comunitario sólido. Eso es todo. Porque si en la comunidad, tú tienes una comunidad de judía y hay alguien que tiene capacidades y es fuerte económicamente, es fuerte, yo qué sé, pero no tiene el talento en tocar violín. Pero hay un niño judío en la comunidad que es muy buen violinista, pero no tiene el dinero. El judío con dinero le ayuda al que el niño talentoso tenga éxito. Y así, cuando el niño es talentoso, se vuelve también con dinero. Y también talentoso y también famoso. Y así ese talentoso ayuda a al siguiente niño talentoso. Yo creo que el modelo no ágida de la comunidad no ágida tiene que ser así. Ver en qué aporta cada miembro de la comunidad y cómo la comunidad puede ser orgánica, como un nicho proactivo, no sé ni cómo llamarlo, del cual empiecen a salir, a surgir esa. Es como un bambú, ustedes saben cómo crece un bambú. Al principio es una ramita, por los primeros 4 años, 5 años, por más que le eches agua, no crece, y de repente sale un bambú altísimo, de 10 metros de altura. Algo así va a pasar con las comunidades no ágidas, no tengo duda, pero depende de los no ágidas mismos. Si siguen en la perspectiva limitada de, bueno, nos reunimos por Zoom y listo. O dicen, bueno, sí, vamos a pagar un precio, no solo económico, un precio quizás social, un precio quizás de tiempo, pero ese pequeño sacrificio eventualmente se va a convertir en que haya un presidente no ágida, no tengo duda. Muchas gracias, Jacob. Muchas Gracias a gracias. gracias a ti por recordar nuestras interacciones por mensajes. Muchas gracias. Excelente, Jacob. Muchas gracias por tu tiempo. De verdad creo que en todas las explicaciones que nos has dado han surgido muchas más preguntas, pero sabemos que ya es tarde por allá. Habrá seguramente en el futuro otra oportunidad en la que podamos conversar y bueno, eh, preguntarte más cosas. Eh, te quería pedir algo, unas últimas palabras para las personas que nos van a estar viendo. Seguramente esas personas que no están indecisas, esa típica persona que escuchó del noajismo, que está escuchando seguramente tu canal, que está viendo en los canales, en las difusiones de la comunidad noágida Chile
o distintas páginas no ágidas y le llamen la atención. Yo sé que no existe la frase milagrosa que venga de un rabino o de una persona como tú que haga cambiar el sentido y la orientación de vida de alguien, pero un consejo gratis. Yo creo que eso sí es posible. Sí, sí, es verdad. Lo que tú dices es verdad. Cada persona tiene libre albedrío, cada quien que decida. Pero si yo me viera en la posición de dar un consejo, es que cuestionen, no coman cuento. El que esté viendo este video, no coma cuento. Cuestionen, pregunten, duden lo que yo digo. Todo lo que dije, dúdenlo. Pregúntense, ¿qué? ¿Será que este tipo con el gorrito tiene razón? Pregúntense, ¿será que lo que me dijeron mis profesores en la universidad es verdad? ¿Lo que veo en las noticias es verdad? ¿Será que lo que dijo ese pastor, el cura, o será que es verdad? Pregúntense, cuestionen. Creo que si la persona cuestiona y es sincera, obviamente, si es sincera, así duela, porque la verdad duele, nada que hacer. Hay veces las verdades duelen. Pero si la persona es sincera, llega a la verdad sí o sí. No, es que no hay vuelta atrás. La persona que quiere llegar va a llegar. Excelente. Jacob, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, un abrazo gigante y esperamos tenerte pronto nuevamente, en un tiempo no muy lejano, espero, con nosotros para poder conversar y seguir compartiendo. Gracias a ustedes también por todo lo que hacen. Esto es solo el comienzo. Es que esto es solo, como les decía la historia del bambú, esto es solo los primeros cimientos. Sigan así y que Hashem les dé bendición en todo lo que emprendan. Que así sea. Y a todas las personas que nos están viendo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo bien grande y los invitamos a suscribirse al canal de Filosofía Judía y al canal de la Comunidad No Ágida Chile. Un abrazo.